En los últimos pasos el domingo pasado, para los que estamos en Chaco, ya hace una semana para la salida de la gente de Argentinísima Satelital, han quedado demostradas varias cosas. Hablando de lo regional y lo local, el liderazgo de Capitanich, indiscutido, ya queda demostrado que no solo para dentro del PJ, sino también para afuera, la figura del gobernador del Chaco es la única, y me reitero la palabra única, es una opinión personal, esto es una editorial que tiene que ver conmigo, soy Jorge Grez, esto es Último Recurso, la única figura que tracciona votos en la provincia se llama Jorge Milton Capitanich. Les va a pesar a muchos, se van a enojar varios, he escuchado dirigentes de la oposición decir hemos repuntado, hemos recuperado muchos votos, lo cual puede o podría en potencial ser cierto. Ahora habrá que preguntarse si los votos que se recuperaron son votos a favor de su gestión como diputados o en los lugares que les ha tocado como oposición, o es un voto de los lugares puntuales de castigo por ahí a los jefes territoriales. Digo, en esta elección se jugó mucho, y en esto mucho que se jugó, lo más claro que ha quedado una vez más es el liderazgo del gobernador. Ahora, bien, es cierto que por más que no tenga figuras tan emblemáticas como la de Capitanich, no deja de ser cuanto menos preocupante la inacción de una oposición, que ha recuperado, según ellos, votos en algunos lugares, que lo sería saludable para la democracia, porque siempre que haya más de una opinión es saludable para la democracia. Ahora, la pregunta basal y fundamental en esto es, Capitanich sigue liderando fuertemente la provincia. Sigue siendo el bastión político y social, más allá de cualquier partido político que tiene la provincia del Chaco. Ahora, traspolemos a este mismo Capitanich, fuerte y emblemático en el Chaco, a pesar de las mellas y el desgaste que sistemáticamente se le ha querido hacer desde los monopolios nacionales y el infructuoso y descarado desgaste que se ha querido hacer también desde la oposición local, la cual a veces ni siquiera merece ser tratada como tal. No en todos los casos, pero en su gran mayoría, para asumir su posición hay que oponerse a algo y no a todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno dice que no a todo y no argumenta nada o argumenta poco, termina en posiciones de división, termina en posiciones cuasi dictatoriales, y en algunos casos lo hemos visto de la oposición provincial al menos. Ahora, hagamos un ejercicio de memoria y de reflexión con respecto a la figura de Capitanich y desde ahí partiendo hacia la realidad nacional. Escuché por muchos, pero muchos medios del grupo monopólico y algunos que no, pero que sabemos bien a quién responden y por qué, que decían ayer la derrota de la presidenta, la victoria de Massa, la victoria de UNEN, la victoria del PRO, la victoria de un montón de gente. Y yo me pregunto, si todos ganaron, ¿la única que perdió, según estos medios, sería la presidenta? Ahora digo yo, vamos a tomarnos el tiempo en este último recurso de hacer un trabajo de reflexión profundo y concienzudo. Si ganó Pino, si Pino es candidato a senador, si ganó Carrió, si sumó votos Bragay, si sumó votos Terráneo, si sumó votos Donda, ¿no vamos camino a una nueva alianza? Y si vamos camino a una nueva alianza, ¿qué nos asegura no cometer errores del pasado? Ya tuvimos una alianza y al segundo día renunció el vicepresidente. ¿Se acuerdan de Chacho Álvarez y de la Rúa? Hagamos ese ejercicio de memoria, que además fue el último gobierno radical que tuvo este periodo democrático. O sea, estamos hablando de las mismas ideas
Y casi te diría la misma gente. Pero bueno, supongamos que la alianza funciona, que los votos de Donda son traspolables a Pino, cosa que yo dudo, y veo difícil que alguien que votó a Donda o a Pratgay lo termine votando o a Solana o a Carrió. Porque claramente no tienen nada que ver. Ellos se jactaban, digo, UNEN me refiero al hablar de ellos, se jactaban de decir nosotros somos la única oposición que va a internas. Si tuvieron que ir a internas es porque no piensan lo mismo y porque sus votantes no son los mismos. Entonces, si los votantes no son los mismos, si tuvieron que ir a interna y en la sumatoria ganaron, ¿cuántos de esos votos que sacó UNEN pueden ser traspolados hacia un candidato puntual? Digo, ¿cuántos de los votos de Donda le van a ir a Pino? ¿Cuántos de los votos de Pratgay le van a ir a Carrió? O sea, es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y al menos para pensarlo. Pero supongamos que sí, que esos votos van. ¿Cuánto ha demostrado Carrió, la señora del Apocalipsis Now, chaqueña además, de lo que supuestamente va a pasar en la Argentina? ¿Cuántas veces Carrió dijo que íbamos a devaluar, que íbamos a importar carne, que no iba a haber leche, que no iba a haber un montón de cosas que terminó viendo? ¿Cuántas veces tuvimos que sostener tipos de discursos apocalípticos? Miles de veces. Pero bueno, supongamos que la sociedad eligió, que la sociedad quiere algún nuevo redireccionamiento, cuanto menos del gobierno nacional. Hay que tener la inteligencia para interpretar. Eso por el lado de UNEN. Habrá que ver cuánto de los votos de UNEN se traspolan en una elección final. Que aunque se ganara, lo que se elige son diputados y senadores. Esto quiere decir que en el 2013 te voten para ser diputado o diputada o senador o senadora, no necesariamente, casi en ninguno de los casos, tiene que ver con una proyección nacional. ¿Cuál es la construcción que Carrió le puede aportar como una posible presidenta de la nación? ¿Cuál es el aporte ideológico de Carrió de Pino Solanas al mando no de una senaduría o de una diputación, que claramente al estar en bloques más encubierta, por decirlo de alguna forma, sino de una presidencia, con la responsabilidad que esto significa y en un momento crucial como va a ser el 2015? Eso por el lado de UNEN. Hay que ponerse a pensar que una cosa es el perfil de senador y diputado y otra cosa es de un presidente. Primer detalle que nadie ha discutido hasta hoy. Algunos de los que supuestamente ganaron las primarias, ¿está en condiciones de formar un equipo para gobernar este país? Vamos a otros casos. Vamos a Michetti. Michetti, el desarrollo territorial, el PRO. Con todos los votos de UNEN, Michetti quedaba segunda, sumando los votos de UNEN como UNEN mismo lo suma. Pero sin sumar los votos de UNEN, el PRO sacó los mismos votos que en el 2009. Entonces, ¿dónde está el liderazgo de Michetti? Además de que ya te he contado 1000 veces aquí en Último Recurso que Michetti utiliza cosas que nosotros no utilizaríamos nunca, porque nos parecen que no tienen nada que ver con la política, o que si tienen que ver con la política, tienen que ver para aplicarlas en política pública y política de Estado. Y Michetti no lo ha hecho. Hablo de discapacidad puntualmente. Pero suponiendo que fuera la elección victoriosa del PRO, suponiendo que fuera la elección victoriosa de UNEN, quiero saber, Macri, ¿cómo salió en el resto del país? En Santa Fe bastante bien, con Delcel. Y en el resto del país, ni figura. Entonces, ¿qué es lo que definimos? ¿Diputados y senadores, que es lo que se juega en el 2013? ¿O estamos viendo posibles candidatos a presidente? Porque yo creo que todo se está mezclando. Hoy se juegan diputados y senadores, por lo cual, o con lo cual, podríamos decir que la proyección de Sergio Massa, de Michetti y de Pino Solanas y de Carrió es muy buena. Lo cual no significa que no sea muy buena la proyección de Martínez Orralde o de cualquiera de su equipo. Porque también la diferencia no hace mella en una elección para diputados y senadores. 6 puntos
Son 6 puntos, no son el 42% o el 50% que se necesita. Ahora, Massa es el nuevo adalid de los medios monopólicos. Ayer lo veía primero Massa con la nata y después a Carrió. Y realmente no voy a decir dan vergüenza, sino que denotan lo que representan. Cuando uno los ve discutir y decirle a Carrió, yo descanso en vos y en Pino porque son más puteadores que yo, como si ser puteador fuera una garantía de calidad de gestión. Cuando uno lo ve a Massa diciendo la gente no quiere la confrontación, la gente quiere la concordia como la quiere el Papa Francisco. A ver, la concordia también tiene un límite. El mismo Cristo puso la otra mejilla para que le pegaran, pero también sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Entonces esto quiere decir, todo tiene un límite y todo tiene un tiempo y una forma. Entonces hay que entender qué es lo que se juega. Cuando hablan de Massa le hizo un agujero al kirchnerismo, Massa primero va seguramente a ser diputado, sí señor, ¿cómo que no? Massa le sacó 6 puntos de diferencia en las primarias a Martín Insaurralde, sí señor, ¿cómo que no? Pero nada más, se jugaron las primarias. Ni siquiera se jugaron las definitorias para diputados o senadores. Eso se juega el 27 de octubre. Entonces me parece que estamos sobredimensionando algo que no tiene sentido. Pero sigamos este juego de sobredimensión y sigamos la línea de razonamiento que nos imponen los medios monopólicos. Juguemos a su juego por un rato. Les propongo eso a ustedes como televidentes de último recurso. Si este juego fuera cierto, si Insaurralde hubiese perdido tan estrepitosamente y esto fuera una derrota del kirchnerismo, y esto claramente dejara sin posibilidad de una reelección, de la cual la presidenta hace tiempo ya habló que no quiere, hablemos de el 2015, como quiere la oposición. Hablemos de Massa, hablemos de Pino, hablemos de Scioli. ¿Y saben qué, muchachos? Hablemos de Capitanich. Porque los resultados sacados en el Chaco, los muy buenos resultados sacados en el Chaco, son como para verlo a Capitanich de cara al 2015, con muy pero muy buenas perspectivas y como un hombre, al menos, y como mínimo, posiblemente integrando la fórmula. De ahí para arriba, todo es posible. Entonces, en este juego de especulación, hay que empezar a medir los números. Y hay nombres que todavía están tapados. Tal vez el fundamental para el futuro de este país salga del Chaco. Esto es Último Recurso. Hoy, ni más ni menos que Carlos Junkel, para hablarte un poco del peronismo ortodoxo, el kirchnerismo y todo esto que se viene. Y Guillermo Borger, expresidente de AMIA, con todo lo que significa 19 años sin verdad y justicia en este país.